Buenos días. Profesor, buen día, ¿nos escucha? Sí, yo le escucho. ¿Usted me escucha? Sí, señor, perfectamente. Muy buenos días, profesor. Qué alegría volverlo a ver. Lo mismo, muy buenos días. También qué Ay, alegría, gracias a Dios, sí, estamos, estamos con vida. amén, así es. ¿Y qué me cuenta? No, señor. Aquí ya listica a repasar, a ver otra vez, porque voy un poco quedada, no sé si se ha dado cuenta, pero voy ahí. No se Este fin de preocupe, eso semana, vamos poco a poco, no queda, todo es un proceso. sí, señor, poco a Todo es poco, un ¿no? Y he proceso tenido y que repetir y mirar los videos y para ir perfecto. entendiendo desde el comienzo, repasando, La para poder ventaja, enviar. la ventaja es que ahora quedan los videos ahí de la clase. Gracias a Dios, sí, sí, profesor, es cierto. Porque así tiene uno la oportunidad de repasar y volver a repasar para mirar a ver en qué, Claro. cómo lo puede ir cogiendo. ¿Mm? Y esa es mi tarea, Sí, doña Yolanda. poco a poco. Don Lázaro, buenos días. ¿Me escucha? Doña Ne- Parece que no me escucharon porque yo también les saludé y no me escucharon. Pero nosotros nos escuchamos bien, está bien, bien todo. Sí, 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 está. Y la imagen y todo está perfecto. Todo. Y va a estar bien, y va a estar bien hasta que culminemos. Sí. Aunque con estas herramientas son muy buenas, pero como son máquinas y todo, cualquier cosa en cualquier momento Puede es, suceder, sí. fallan, ¿no? Sí, pero no es solamente con el profesor, aquí también. Ayer nos tuvimos internet un rato intermitente, internet intermitente. No, y como muchas conectadas, pues como ahora en cuarentena, pues casi la gente se conecta. Sí, no, eso está colapsando, pero igual, Entonces, pues imagínense una cantidad inmensa de gente conectada, es lógico que va a mundialmente, esto es mundial. Ya pronto le voy a entregar las respuestas, profesor, porque voy paso a paso, ¿yo? sí, eso es de ahí. Sí, para que vea si la estoy comprendiendo de la manera que es, ¿no? O me corrija. Claro, eso es, todo es un proceso, ¿no? Sí, Y profesor. bueno, apenas está usted aquí más, don Nelly, Lázaro. Voy a escribirles está a ver si se... Lázaro Pérez, está Hernán Beltrán, Aquí. está, ¿qué más? Juan Hernán, Eso. buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Doña Muy Nelly, buenos se le días. escucha perfecto. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Se le- ¿Ustedes me escuchan? Hable otra vez, ¿Me profesor. escuchan bien? Sí, profesor. Sí, yo también le estoy escuchando bien. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, pues vamos empezando porque el tiempo avanza y se nos va quedando. Bueno, con la presentación de la- con la... No se preocupe. Bueno. Bueno, vamos a... ¿Escuchan?
Estaba escuchando entrecortado. Pero, Ay, ya le escucho perfecto. ¿ya? Ya. Bueno. Entonces, pues vamos a, como se dice, a darle inicio. Vamos a empezar. Me hagan preguntas de las dudas que tengan, desconocidas. El texto. Doña Yolanda, ¿me escucha? Entrecortado. ¿Entrecortado están escuchando? Escucha entrecortado. ¿Se Ya. escucha Entrecortado. Ah, Sí, pero ya es. No, es la red. Deme de la actividad. Deme sus respuestas. Doña Ligia, buenos días. Doña Ligia, buenos días. Buenos días. ¿Escucha? Buenos días, profesor. Qué pena, casi no puedo entrar. No se preocupe. Discúlpeme. No se preocupe. No se preocupe que eso vamos entrando poco a poco. ¿Sí me escucha bien, doña? Sí, señor, pero se fue otra vez la voz. ¿Se fue? Sí. Viene y va, viene y va. ¿Y ahí me escucha? Sí, señor. ¿Doña Hernán me escucha? Sí, profe, le estoy escuchando. Ok. Don Marco, buen día. Profe, muy buen día. ¿Cómo está? Muy bien, profe. Me alegra mucho. Gracias, igualmente. ¿Y qué me cuenta de nuevo? No, señor, todo bien aquí. Aquí capoteando la pandemia. Sí, porque ¿qué más hacemos? Toca, como se dice, una situación que nunca nos había tocado vivir, ¿no? Sí, señor. Todo hay que vivir en la vida, lo que se va Gracias, presentando. momento. Sí. Toca empezar a mirar y verla, como se dice, de la manera positiva. Sí, señor. Don Jairo, buen día. Buenos días, profe. ¿Cómo amanece? ¿Cómo vamos con los escritos? ¿Ya Ahí lo han ido haciendo? ya estamos trabajando, sí, al escrito, a ver si nos ocurre algo bueno. Ah, bueno. Eso es poco a poco, ¿no? Mis escritos están en cero, profe, no he hecho nada. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, profesor. sí. Ok. Entonces, eh, vamos a empezar. Entonces, había un taller con preguntas. ¿Se acuerdan? Habían unas preguntas ahí sobre ciudad y literatura. Yo no hice nada. El ¿Quién taller me, que colocó. quién me dice la pregunta y las respuestas que faltaron? Edith, buenos días. Galaxy, buenos días. Buenos ¿Me días, escucha, profe. Edith? Sí, señor. Sí, señor. Galaxy, ¿me escucha? Sí, señor.
Galaxy, ¿cuál es el nombre suyo? Doralba. Doralba. Entonces, vamos, como se dice ahí tomando ¿Quién me lee la? ¿Cuándo empieza y termina el Renacimiento? La primera pregunta. ¿Cómo? ¿Cuándo empieza y termina el Renacimiento? Bueno, ese es del taller del Renacimiento. Démosle respuesta a esa. ¿Quién me le da la respuesta? Empieza en 1992 y termina en el siglo XV al XVI. Del siglo XV al XVI. O sea, 1900 tiene que ver ahí. Empieza en 1492. Ajá. Y termina en el siglo XV al XVI. ¿Sí? Sí, empieza en 1492 y termina prácticamente en 1600. Porque Sí. el siglo XV es 1500. Y Yo ya lo contesté todo. el siglo XVI es Eso es lo que estoy 1600. haciendo el ¿Aló? Doña Nelly, ¿me decía algo? sábado. ¿Me decía algo, doña Nelly? No, señor. Ah, bueno. Entonces, siglo XV, 1500. Siglo X, Sí, va. Se fue la voz. ¿se fue la voz? Ahí Ya está. volvió. Ahí volvió. Entonces, Profesor. ya es problema del Zoom. La internet acá está bien. Nada. Sí, señor. Entonces, 1500, siglo XV. Siglo XVI, 1600. ¿Entendido? Disculpe, Sí, no señor. escucho nada. Entonces, el Renacimiento es un periodo, fue un periodo de transición de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Entendido? Sí, señor. Renacimiento fue un Movimiento periodo renovación de cultural. transición De de la 1400. Edad Media a la Edad Moderna. ¿Entendido? Me había quedado sin sonido, qué pena, profesor. Tranquila. Entonces, ¿entendido? Señor. El Renacimiento se dio entre el siglo XV, Y el fue de la... me escucho. No se Entonces, escucha. les voy a escribir acá en el Chat. My Word. Les voy a escribir y les voy a compartir acá para que les quede claro. ¿Está cortado? Referente a ciudad y literatura, ¿qué me dicen? Señor. Referente al texto de ciudad y literatura, ¿qué me dicen? No lo entendí, profe. Vuelva y me lo repite, por favor. Referente al texto de ciudad y literatura, las respuestas que faltan, ¿quién me las dice? Referente al texto. De literatura. De ciudad y literatura. Es el que dice que donde han transcurrido las Temas típicos son estos. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de la estructura?
Y les estoy compartiendo esto como tablero, A ver, voy a mirar. entonces que les quede más claro. Ya voy a mirar. Ahora sí se ve, ahora sí lo veo, profesor. Ahora se fue. No veo nada. Ahí está bien, ahí está Se bien. fue. Ahí No, está bien, no profesor. se ve bien, profe. Yo lo- Se fue todo para mí. ¿Y lo ven? ¿Lo están Esto fue viendo? un periodo de transición Yo de edad sí lo No media. veo. está nítido, no está nítido, profe. Sí, ya tengo esto. Profe, yo sí lo veo. El Renacimiento Yo es un periodo de El transición Renacimiento. de la Edad Media a la Edad Moderna. Periodo comprendido los 15. Fue periodo de transición de edad media a edad moderna. De los siglos XV al XVI. En 1400. Siglo XV. Entonces, hasta ahí está claro. Sí, señor. Bueno, vamos con el texto de Ciudad y Literatura. Renacimiento. ¿Se acuerdan del texto? El texto fue de Ciudad y Literatura. literatura. Yo no estuve en esa clase, profe, ¿se acuerdan? Sí, doña Ligia no estuvo. Los demás, De transición. Renacimiento fue un periodo de transición de la De la edad moderna y inferior. Edad moderna y periodo comprendido entre los... ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Listo. Bueno, vamos con... ¿Se acuerdan de las respuestas? No me acuerdo. Yo no sé si es lo que yo tengo acá. Ya lo puse. Es lo mismo que cuando los reyes y Carlos y Felipe y todo esto. No. ¿Recuerdan del texto? A ver, Y profe, yo me acuerdo que hablaba de que habían escritores que escribían pero que no lo eran. Que eran anónimos, sí. como el de Por eso. Lazarillo, ¿sí? Solo se acercaban a la manera superficial de ser escritores. Sí, pero ¿de qué tipo de escritores estamos hablando? Estamos hablando de Cervantes y de el que Ah, escribió Lazarillo, no, ¿no? no, no, no. No. Ya No. Cervantes es del Renacimiento, Sí, el cual le aclaro aquí. Miguel de Cervantes Saavedra fue del Renacimiento y de la mano. Si recuerdan, su nombre se llama Dios. y Avellaneda fue el del Lazarillo, No, el Lazarillo fue anónimo. anónimo. El Lazarillo fue anónimo. El Sí. texto que estamos hablando nosotros es de Ciudad y Literatura.
¿Recuerdan de los escritores que se hablaban de escritores urbanos que se hacían? Azar. ¿Lo recuerdan? Sí, profe, sí. Entonces, Sí, señor. voy a compartirles el texto nuevamente. Y dice así, para que recordemos. Perfectamente un tema literario. Terminado. Ahora pululan. Don Marco, Sí, profe. dígame qué significa la palabra pululan. Pulula. Pululan, cantidad. Cantidad, muchos. Entonces, Muchos. Sí. dice usted, en el centro de Bogotá pululan. Pululan, sí, sí. Muchos. Entonces, Muchos. continúo con el tema. La ciudad puede ser un tema literario escogido por el interés. Pululan escritores que se como escritores. Considero que muchos de ellos tan solo se acercan de manera superficial significativo y lo hacen equivocadamente de bares en esas calles, La ciudad. como si la descripción más o menos pormenorizada de esas pequeñas geografías Perdida, Ya. estoy perdida. ¿Dónde va el profe? No escucho bien. Ahora sí. Recuerda. Profe, se le escucha entrecortado. No le escucho bien, profe. Recuerda. Lea y dígame cuál es la idea. Estamos retomando. Es la de la ciudad, ¿cierto? ¿De acuerdo? Profe, se le va encortado. No le escucho nada a la pregunta, profe. Ana. Señor. Lea el primer párrafo y recuerde. Ya se lo voy a subrayar. Todo el que está. ¿Lo leo todo, profe? Sí, ¿lo leo todo? Sí, Listo, señorita. Profe. Bueno, la ciudad puede ser perfectamente un tema literario, escogido por el interés o la necesidad de un autor determinado. Ahora populan escritores que se autodenominan o son señalados por alguna crítica como escritores urbanos. No obstante, considero que muchos de ellos son tan solo se acercan de manera superficial a este calificativo y lo hace equivocadamente al pretender referirse a una ciudad a través de una manera nominación de calles, de bares en esas calles, de personas en esos bares de esas calles, como si la descripción más o menos pormenorizada de esas pequeñas geografías nos develarán una ciudad en toda su complejidad. ¿Cuál es la idea principal? Crítica. La relación entre la ciudad y la literatura. ¿Y recuerdan que eso lo hicimos en la clase pasada? Sí, profesor. Les estoy preguntando de la clase pasada. Sí, señor. A ver, ¿cuál sería? Sería la relación entre la ciudad y la literatura. Profe, que hay muchos escritores que no lo son, escriben por escribir.
Los que hay escritores, escritores que se autodenominan escritores urbanos de calles y de bares. Sí, es cierto. O sea, cogen una historia de un personaje, por ejemplo, aquí en Bogotá. Entonces, que hablen de la mendicidad en Bogotá, lo ubiquen en las calles de Bogotá, bares que frecuenta esa persona aquí en Bogotá. ¿Eso lo convertirá en escritor urbano? ¿Qué se refiere con escritor? está escribiendo la ciudad. ¿Cómo, doña Yolanda? No, yo no soy. No, ¿A qué se denomina escritor urbano? ¿Al que escribe sobre qué? Sobre la calle, sobre la... Sobre la los ciudad, bares, el que escribe sobre la ciudad. las calles personales. Al que escribe sobre las ciudades se le denomina Las calles escritor urbanas. urbano. Ujú. A ese se le denomina escritor urbano. Necesariamente, el que se habla de calles, de bares, de personas, De es un personajes. escritor urbano. Ujú. El escritor urbano, o denominarse escritor urbano, eso es lo que le está haciendo. Y en el primer le está el texto. Usted leyendo responde que están ahí. Entonces, dígame la idea principal, ¿de dónde a dónde? Ahora pululan escritores que se autodenominan o son señalados por alguna crítica como escritores urbanos. Ahora, espera. Perfecto. La segunda, La segunda. La ciudad puede ser. Ahora, ¿hasta dónde? escritores urbanos. Ahora pululan escritores que se autodenominan o son señalados por alguna crítica como escritores urbanos. Ahora, puros escritores que se autodenominan o son señalados por alguna crítica como escritores urbanos. Listo. Ahí. ¿Alguien tiene alguna? Esa es la idea principal. ¿Cómo? Esa es la idea principal. Repítamela. La que dijo don Hernán, que es la ¿Dónde idea la escucha, doña Yolanda? ¿me escucha? ¿Me escucha? Tiene la escucha, pero el volumen, súbale volumen. Pero si tengo harto volumen. Ya no sube más. A ver, hable. Que es la que dice don Hernán, que ahora pululan, es la idea principal, ahora pululan escritores que se autodenominan o son señalados por alguna crítica como escritores urbanos. Que esa es la idea principal del texto. Esa de ahí. Lula quiere decir que se autodenominan escritores urbanos, pero en realidad no lo son. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Me escucha, profesor? Sí le escucho. Ah, bueno. Sí le escucho, bajito, pero le escucho. No tiene más volumen, profesor. ¿Cómo? Aquí está molestando el internet. Ah, es allá que le molesta el internet. Sí, profesor. Bueno,
Esa es una cuestión pues que se nos escapa ya de las manos. Sí, señor. Pero bueno, ahí hacemos lo que podemos. Entonces, esa es la idea principal de todo. Con esa es lo que le va a dar en el primer texto. Ahora vamos a pasar a leer. No escucho. Ana, lea el segundo, por favor. La ciudad es un sinónimo literario. Ana. Ya voy, profe. Listo, profe. La ciudad, profe. Sí, el segundo párrafo. Listo. La ciudad es en sí misma un tema literario. Además, es el escenario donde transcurren y han transcurrido miles y miles de historias de hombres y mujeres. La ciudad es la materia prima de los sueños y las pesadillas del hombre moderno, el paisaje del cual se ha formado sentimental e intelectualmente muchas generaciones de narradores en todo el mundo. Esta condición de escenario ambulante y permanente hace que la ciudad sea casi un hiperactivo y temático, o mejor, el espacio natural de la imaginación narrativa contemporánea. Por supuesto que existen otros temas y otros imaginarios, distintos a los urbanos, pero quiero señalar de forma especial la impresionante presencia de lo citadino en la literatura y en este caso primordialmente en la cuentística universal del presente siglo. Frente a la pregunta de qué es lo urbano en literatura, habría que contestar que un urbano no es necesariamente lo que sucede o acontece dentro de la urbe. Una narración... Páreme ahí. Ojo lo que le está diciendo. ¿Qué es lo una urbe? O sea, todo urbe significa. Entonces, todo no No está entrando bien la señal. en literatura como literatura urbana. ¿Entendido? Yolanda, ¿me entendió? No sé si usted me escucha bien, profesor, pero yo escucho. Yo, profe. Yo no sé si en internet o es allá. Repito. Sí, profesor. Repito nuevamente. Sí, señor. Lo que está resaltado en azul, ¿lo ven? Sí, señor. Frente a la pregunta, sí. Les dice frente a la pregunta de qué es lo urbano en literatura, habría que urbano es necesario. Entonces, no puede. Y si usted me escribe sobre el parque. Se escucha totalmente entrecortado, profesor. No se entiende absolutamente nada. Profesor, sería sobre el escritor urbano. Doña Nelly, ¿me escucha? Frente a la pregunta que los urbanos y literatura habría que contestar. Por favor, Ligia, lea pasito. Lo que sucede y acontece entre los... Sí, profesor, pero cuando usted está leyendo se escucha entrecortado. Entonces, póngame atención. No todo lo que ocurre en una ciudad puede... Entonces, voy a explicar. Se escucha todo entrecortado, profe. Bueno, entonces, ven no todo lo que ocurre en una urbe o ciudad
puede ser catalogada como literatura urbana. No todo lo que sucede en la ciudad puede considerarse como literatura urbana. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, profesor. No todo lo que ocurre en una urbe o ciudad puede ser catalogado. Como literatura urbana. Si usted me escribe sobre el Parque Tercer Milenio, con todo lo que ocurre, lo bueno, lo malo, los bares, no puede ser catalogado netamente como que usted es literatura un escritor urbano, porque es mucho más complejo. ¿Entendido? Entendido. Ahora sí me entendió. Ligia. Ahora sí me entendió, doña Ligia. Entendí que no todo lo que se escribía era literatura urbana. ¿Cómo, doña Ligia? Que entendí que no todo lo que escribía el escritor era literatura urbana. ¿Sí? Si usted me escribe sobre los bares, las calles de Bogotá, una historia de amor, ¿sería catalogada usted como escritora urbana? No. No. Correcto. ¿O sí? Correcto. No es porque la literatura urbana es mucho más compleja. ¿Entendido? Señor. Doña Andrea, buenas, ¿cómo está? Hay micrófonos abiertos y no dejan escuchar bien porque se interrumpe también la voz del profesor. Bueno, ¿hasta ahí? Señor. Bueno, entonces vamos con el texto. Don Jairo, continúe la lectura. Esa condición de escenario ambulante y permanente hace que la ciudad sea casi un imperativo temático, o mejor, el espacio natural de la imaginación narrativa contemporánea. Por supuesto que existen otros temas y otros imaginarios distintos a los urbanos, pero quiero señalar de forma especial la impresionante presencia de lo citadino en la literatura y en este caso, primordialmente, en la cuentística universal del presente siglo. Frente a la pregunta de qué es lo urbano en literatura, habría que contestar que urbano no es necesariamente lo que sucede o acontece dentro de la urbe. Una narración puede ubicarse legítimamente en la ciudad, pero estar refiriéndose a una forma de pensar, actuar y expresarse rural o ajena al universo comprendido por lo urbano. Esto último, lo urbano, posee sus maneras específicas de manifestarse, sus lenguajes, sus problemáticas singulares, en forma definitiva, un universo particular. En consecuencia, se podría afirmar que la narrativa urbana es aquella que trata sobre los temas y los comportamientos que ha generado el desarrollo de lo urbano, y siempre a través de unos lenguajes peculiares. Esta definición no pretende ser exhaustiva ni excluyente, pero es útil para delimitar ese universo esquivo y manoseado de lo urbano. Entonces, cuando hablamos de urbano, no necesariamente es lo que ocurre. Hay muchas cosas que podemos
Recuerda, No se le está escuchando nada, profe. Se corta, profe. Se corta. ¿recuerdan la primera pregunta de la clase? Sí, creo que... Sí, profe. El texto Léala, anterior por favor. el texto anterior se ocupa fundamentalmente de... ¿De qué se ocupa el texto? ¿De qué Hay se cuatro preguntas. Lea la primera y vamos con la respuesta de cada una que ya las hicimos. El texto anterior se ocupa fundamentalmente de A. La relación entre narradores urbanos y rurales en la literatura contemporánea. B. La similitud entre literatura y urbanismo en la narrativa contemporánea. C. La diferencia entre urbanismo y ciudad en la literatura contemporánea. D. La relación entre ciudad y literatura en la narrativa contemporánea. ¿Cuál fue la respuesta? D. La D. ¿Y qué dice la D? La relación entre la ciudad y la literatura de la narrativa contemporánea. Es correcto. ¿Y era una pregunta interpretativa? Era competencia interpretativa, correcto. Competencia. Vamos con la segunda. Bueno, otro que lea. Otro que... En el texto, con el enunciado, la ciudad puede ser perfectamente un tema literario. C. A. Afirma que algo que posteriormente se sustenta. B. Predice algo que luego se constata. C. Intuye algo que posteriormente se realiza. D. Advierte algo que luego se comprueba. ¿Cuál fue la respuesta? La A. ¿Y qué dice la A? Afirma algo que posteriormente se sustenta y es interpretativa. Es interpretativa, es correcto. Y es la... Vamos con la tercera. Profe, yo no veo el texto de abajo, hágame favor y lo sube. Ya lo... ¿Ahí? Eso, sí, señor. Va en la intención del texto anterior. Primera, la segunda. Un poco más arriba, por favor. ¿Cómo? Veo hasta el texto anterior. Subirlo más, profe, porfa. Sí. Subirla un poquito, La intención profe. del texto anterior es, únicamente va en la primera. Veo la primera, ahí ya va en la segunda, tercera. A la segunda, el La tercera. tercera no se ve. Otro poquito, porfa, profe. Ahí ya se ve la tercera y cuarta. Bueno. El texto. De la tercera. En el texto enunciado, la ciudad puede ser perfectamente un tema literario. C. A. Afirma algo que posteriormente se sustenta. B. Predice algo que luego se constata. C. Instituye algo de que posteriormente se realiza. D. Advierte algo que luego se comprueba. ¿Cuál fue la respuesta? Advierte algo que luego se comprueba. Es algo que luego se comprueba. ¿Quién tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Esa es de qué, profesor? ¿Esa es de sentido global de texto? Repítame la pregunta. ¿Esa de qué sentido de texto es? Sí, pero repítame la pregunta. En el primer párrafo se cuestiona fundamentalmente. Ya. En el primer párrafo, cuando le está hablando, Escucho. ¿Entendido? Cuando ya les voy a escribir. En el primer, no le entendí bien ahí, profesor. En el primer párrafo, el texto se cuestiona fundamentalmente.
Sí. ¿Eso es un juicio Pero o un concepto? cuando una pregunta les dice en el primer párrafo, Polla oportuna. en el primer párrafo, No sé dónde está. No estoy la perdida. palabra, por decir algo, entre comillas, crítica, hace referencia a este tipo de preguntas son del sentido local del texto porque nos mandan a una parte de él. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo lo que les comparto? Sí. Yo no. No, señor. Yo no lo veo. No, señor. No, No, profe, no se ve. Está en lo del texto, ¿no? No se ve nada más. A ver, entonces ya les comparto esto. Dale, recién. ¿Ahí? Ahí sí. Sí, profesor. Sí, señor. Entonces, les aclaro. me perdí. Dios. Cuando una pregunta les dice en el primer o la hace referencia a... Profe, ¿puede agrandar más la letra? Qué pena. Correcto, ya se la agrando. ¿Ahí? Está bien. Cuando una pregunta dice el primer párrafo. Cuando una pregunta les dice o la este tipo de preguntas son del sentido local. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque manda a una parte. Nos manda la lectura nuevamente para el primer párrafo donde estaba esa referencia crítica. Ya que estaba. Háblame más fuerte, por favor, Ana. Nos envía nuevamente a la lectura para poder observar bien el párrafo donde estaba la palabra crítica. Este tipo de preguntas son Ana, cuando te manda a un párrafo específico, al primer. Local del texto. Es que hay sentido local. Nos manda a una parte de... Hay preguntas de sentido local del texto. A una. De sentido global del texto. Una parte del ¿Entendido? Preguntas. No. El sentido local. Del texto. Del sentido global del texto.
¿Listo? ¿Listo, chicos? Listo, listo, profesor. Listo. Bueno, entonces, a los que no he saludado que han llegado, buenas. Entonces, Como las 10. Las 10:20. Dije, apague el micrófono. bueno, repítame la pregunta, don Hernán. ¿Cuál pregunta, profe, que se le entrecortó? En la que estábamos. La que, Esa era la tercera. léala, por favor. En el primer párrafo se cuestiona fundamentalmente. En el primer párrafo se cuestiona. Profe, ¿nos coloca porque no las tengo? Las preguntas. Esas están. Usted se tomó el trabajo de entrar a la plataforma y de ahí Sí, está. ahí están, sí, profesor. Entonces Sí, dice, profe. en el primer párrafo del texto se cuestiona fundamentalmente A, un juicio, B, un concepto, C, una definición, D, una explicación. Ok. Andrea Pacheco, ¿escuchó el primer? Esta se la voy a mandar. En el primer. Esto no fue el texto. Sigue interrumpido. Don Hernán, repítame la pregunta. No le escucho. En el primer párrafo. Del texto. ¿Lo leo yo o lo lee? Hágale, léalo, pues. Bueno, dice, en el primer párrafo del texto se cuestiona fundamentalmente A, un juicio, B, Espere. Solo la pregunta. Se cuestiona fundamentalmente. en el primer párrafo del texto se cuestiona fundamentalmente. Esa es la pregunta. A. Ok. Entonces, para todos, en Zoom les voy a mandar en el chat por qué sentido. Me subrayo. Aquí no hay cómo subrayarlo. Subraya. Primer paso. Coloca lo que está escribiendo, profesor, por favor. Eso es sentido local del texto. ¿Entendido? ¿Les llegó? Sí, profesor. Ahí está. ¿No es global, profe? ¿Cómo? ¿No es global? No, es local. No, es local. 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 Porque localiza una parte del texto, don Hernán. Localiza un primer párrafo o un tercer. Le puede decir a usted la palabra crítica. Su significado se puede cambiar por. Entonces, cuando hace referencia a un párrafo, su análisis es porque no repite. ¿Entendido? Profe, no, se le fue el sonido, profe. ¿Por qué no apagan los micrófonos? A ver Sí, si, los que no profe, van a decir. usted puede apagarle el micrófono de todos, profe. A ver si así le podemos escuchar lo que usted habla. El micrófono de todos está apagado. Pero hasta ahorita lo apagaron. A ver.
Bueno, entonces les voy. Entonces, No se escucha, profe, no se escucha nada. Sí, no se escuchó nada de lo que habló. ¿no se escuchó nada? No, señor. No, profesor. Por favor, repite. Pero voy a mirar un video a ver si de pronto- ya les mando el link. ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escucho. Sí, ya escucha. Sí, también se Entonces, escuchó. el sentido local del texto es cuando nos habla de una parte específica. Y el sentido global, cuando nos habla del sentido de todo. De eso les voy a subir un para que vean, ¿listo? De eso les voy a subir el video para que ustedes lo vayan viendo. Bueno, vamos entonces a continuar con el texto.